Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. Familia nocturna, segunda fogata de este año. Y ya empezamos con todo. Como lo pueden ver, llegamos al 1,000,000 de suscriptores en YouTube. Muchas gracias familia nocturna. Y quiero decirles algo. Lo primero, aunque tenemos este signo aquí atrás del 1,000,000 de suscriptores, estos globitos para celebrarlo, porque es algo que no podemos dejar pasar, este no es el video del 1,000,000 de suscriptores. Ese video es un especial que se los vamos a dar una vez que llegue la placa. Normalmente tarda de 4 a 10 semanas, entonces tengan paciencia, pero va a valer la pena. Mientras tanto, de aquí hasta que llegue esa placa, les tenemos muy buenas historias. Que quiero empezar esto con una historia que me topé justamente cuando llegamos al 1,000,000 de suscriptores. Llegamos al 1,000,000 y hubo un mensaje, el primero de todos, que me llegó por Instagram. Una chica me manda un mensaje, aparece en una bandeja de mensajes ocultos porque es todo un tema mandar mensajes en esa red, pero lo abro y me contaba una historia que hizo que me carcajeara. Ahí les va. Por cierto, me identifiqué con algunos puntos que ahorita les voy a explicar. Esta chica me dice, narrador, me acaba de pasar algo terrible. Estoy asustada, al mismo tiempo estoy divertida y me acabo de dar cuenta que nos ocultábamos la familia y todo es culpa tuya. Y dije, este es un buen inicio de historia, cuéntame qué pasó. Y la chava me pone, esta chica, que es familia nocturna. Me dice, mira narrador, lo que sucedió es que anoche tuvimos una reunión como un recalentado de Año Nuevo. Fue mi hermano junto con su esposa y estaban mis papás. En algún momento en el que se fueron mis papás, yo notaba todo el tiempo de la cena que mi cuñada estaba como que incómoda, como que quería decir algo pero que no, como que sí, como que no. Y donde se paran mis papás y se van, me empieza a hablar en voz bajita y dice, oye, ya le dije a Lucho que ando como muy movida, muy turbada porque me pasó algo horrible anoche y no sé qué hacer con esto. No sé cómo lo voy a tomar. Cuenta esta chica que cuando estaba bien dormida, comenzó a tener el sueño más aterrador que ha estado en su vida. Y muy probablemente cuando lo escuchen, van a decir, eso está extraño, como que yo ya lo he escuchado. Ahí les va. Estaba bien dormida cuando comienzo a soñar que por alguna extraña razón me estoy metiendo como en algunos edificios que están todos destruidos y me estoy metiendo ahí entre los escombros porque escucho el llanto de un bebé. Y entonces veo como un túnel muy oscuro y una parte de mí quiere salir de ahí porque siente que el lugar se va a venir abajo en cualquier momento, pero otra parte siente como mucha adrenalina y siento la necesidad de ir a ayudar y poder salvar a este bebé. Así es que me tiro al piso y así, pegadita al piso, comienzo a arrastrarme y voy avanzando. Y de repente, cuando llego al final de un túnel, veo que se abre un espacio así grande donde está cayendo luz y ahí vuelve a sonar el bebé, pero lo que veo me deja horripilada, me deja totalmente con miedo. Y es que hay una criatura toda llena de pelo y está haciendo el sonido del bebé, pero nada más abre la boca. Y cuando veo eso me da un miedo que no te puedo expresar. Voltea hacia un lado, hace el sonido del bebé, voltea hacia otro, hace otro sonido. Y entonces me empieza a latir el corazón de una manera horrible y yo empiezo a aguantar el aire porque no quiero que sepa que yo estoy ahí y siento que sí me puede percibir. El miedo es algo aterrador. Y entonces voltea hacia mí y empieza a abrir la boca y sale mi voz de ella repitiendo los pensamientos que tengo. No te puedo expresar el miedo que tenía, me empiezo a hacer para atrás. De alguna u otra manera siento que todo se va a venir abajo, pero eso es mejor a que la criatura me atrape. Logro salir del túnel, salgo de ahí y me despierto. Es el sueño más horrible. Bueno, narrador, mientras lo estaba contando mi cuñada, yo volteaba a ver a mi hermano. Lo volteaba a ver con una cara de culpabilidad tremenda y mi hermano estaba agachado y veía hacia el piso y estaba como no sabía dónde esconderse. Mi cuñada se altera mientras cuenta eso y como con los ojos con lágrimas nos pide como que tantito espacio, se levanta y se va al baño. Y yo entonces me pongo de pie y le digo a mi hermano, eres familia nocturna, güey. Mi hermano se me queda viendo y me dice, sí. Y estabas escuchando la historia del rescatista cuando ella estaba dormida, ¿verdad? Y mi hermano se me queda viendo y me dice, no le digas nada, porque ella me había dicho que no quería escuchar esas cosas cuando duerme porque le iban a dar pesadillas. Mejor que se quede con la idea que le está atacando algún monstruo. Así es que aquí, si tú me estás escuchando y estás soñando que de repente estás en una cena familiar y se están revelando esos secretos y dices, se parece mucho a lo que viví hace unos días, sí eres tú. Y es lo que te pasó. Y tu pareja está escuchando Hablemos de lo que no existe y yo te quiero decir, bienvenida a la familia nocturna. Pero te quiero decir también, mi querida familia nocturna, allá donde me estás escuchando, que esa historia me voló la cabeza porque este 2026
somos orgullosamente familia nocturna. Muchos de los que estaban ahí en el closet van a salir y van a darse cuenta que en sus entornos había muchas personas, como en este caso, que sí son familia nocturna. Así es que, una vez que terminemos el video, súbelo a alguna de tus historias de tus redes sociales. Ya sabes, Instagram, Facebook, WhatsApp. Ahí, un pedacito de un clip, la misma portada del video, o te puedes hacer una selfie viendo el episodio y te vas a dar cuenta que mucha gente te va a mandar el mensaje. ¿Tú también eres familia nocturna? Porque sí, 2026, orgullosos de ser familia nocturna. Pero bueno, hay una parte que te dije que me identifica con esta historia. Tiene que ver mucho con ese de ir conociendo personas de nuestro entorno que les han pasado cosas y que de repente, cuando abrimos un poquito el tema, comienzan a salir más y más y más cosas. ¿Por qué? Te lo voy a decir en una historia, pero antes déjame te doy un contexto. Hace unos meses regresó a mí por el destino un maldito vicio que ya tenía más de 10 años de no tenerlo, de no consumirlo, y llegó y se posicionó, y soy una víctima de eso, no puedo hacer nada en contra. Y me refiero a los videojuegos. Maldita sea, llegaron a mi vida y están muy buenos, y ahora que han cambiado tanto las consolas y que han cambiado tanto las gráficas, ahí me ves con mi control. Bastante manco, la verdad, pero me divierto, que es lo importante. Y hubo una persona que me mandó una historia que tiene que ver con esto, pero te quiero decir algo. Que aquellos que hemos jugado videojuegos y nos hemos obsesionado a veces un poco, nos hemos metido mucho, lo vivimos. Y es que una parte de ti se desconecta de la realidad. Estás tan enfocado en la pantalla y en el control que hay momentos en los que pueden estar pasando mil cosas en tu entorno y ni te enteras. Inclusive hay gente que desarrollan algún tipo como parecido al sonambulismo. Puedes interactuar con ellos mientras están jugando y no se van a acordar. Y te van a responder preguntas, no necesariamente con la verdad, y te van a estar dando como respuestas de las cosas y ellos ni enterados. Te digo esto porque a nuestro suscriptor, a nuestro querido familiar nocturno, le pasó algo bien extraño. Él dice que compró un juego de terror de una saga muy conocida que hace unos años iba a salir un juego de Guillermo del Toro. Si sabes cuál es, lo puedes poner aquí en comentarios. Pero él iba a jugar ese juego, o más bien estaba jugando ese juego, estaba súper metido y de repente comienza a sentir que su entorno cambia. Un poquito de frío, un poquito de miedo, y él me dice, la verdad es que yo soy bien miedoso. Y eso ya me ha pasado cuando he jugado juegos que son de miedo. En ocasiones gritos, he aventado el control, he soltado, pero unos gritos tan fuertes que han llegado mi pareja y a veces mis papás me llegan y me apagan la televisión y me apagan el juego porque los he despertado en medio de la madrugada. Entonces, estaba súper metido, estaba en una escena en la que estaba como un tema como muy de misterio, sentimientos y emociones a flor de piel, y siento que mi entorno cambia, pero es algo que ya me había pasado. Yo sigo clavado en el juego y entonces pasa algo bien raro. Noto que por el rabillo del ojo, mi mamá está caminando, llega a una pared y se regresa. Yo sigo jugando, no sé cuánto tiempo pasa, pero no es mucho tiempo, y vuelve a pasar lo mismo, y vuelve a pasar lo mismo. Y vuelve a pasar lo mismo. Para la 10ª vez ya es un distractor. Y me molesto mucho, mucho como no tienes idea. Cuando veo que está entrando apenas por el rabillo del ojo, pongo en pausa el juego, volteo. Y cuando volteo digo, oye, ya estuvo bueno. Y lo que veo me deja frío. Veo una sombra que tiene más o menos la altura de mi mamá, pero es una sombra y ahí hay luz mínimo de la televisión. Esto es absolutamente negro. Va caminando hacia la esquina de la habitación. Yo me quedo frío. Y como si esa cosa ya hubiera acabado su broma, su chiste o lo que estaba haciendo, se mete en la esquina, se mete dentro de la pared. Me quedo helado. Ya no sé si la partida se guardó o no se guardó. Yo desconecté directo de la luz. Me voy para arriba para mi habitación. Tengo miedo toda la noche. Siento que me están observando, pero pues eso es porque tengo pánico, no tanto que haya pasado algo. Y al día siguiente en la mañana voy, le abro el tema a mi mamá y me entero de una de las historias de terror peor que cualquier juego que he jugado. Yo tengo un hermano mayor. Mi hermano mayor ya no vive con nosotros. Él me lleva casi 8 años. Es una persona adulta, ha hecho su vida y tenemos muy buena relación todos con él. Pero él ha hecho su vida ya fuera de la casa. Mi mamá me cuenta que cuando mi hermano mayor era pequeño, pasó algo muy muy raro en la casa. Me dice que ella hubo una temporada en la que tenía mucho dolor de pies. Mucho. Y era un problema que poco a poco se estaba volviendo grave porque le estaba impidiendo llevar un día normal. Caminaba muy poquito, los pies le dolían mucho y bueno, eso ocurría una y otra vez. Mi papá en ese tiempo había conseguido un trabajo fuera de la ciudad y eso hacía que estuvieran solo mamá y mi hermano, y mi mamá, por alguna extraña razón, tal vez el tema de los pies, tal vez el tema de que no estaba papá, me dice ella que empezó a sentir dos cosas, mucha soledad y mucho miedo, y le empezó a decir a mi hermano que aunque era chiquitín,
que por favor no la dejara sola en su cuarto, que la acompañara. Y mi hermano, como si se hubieran invertido papeles, se ponía a leerle libros a mi mamá. Novelas que mi mamá compró. Me decía ella que eran unas románticas, otras de ciencia ficción y algunas hasta de terror. Y mi hermano al día de hoy lee increíble. Parece que fue por esa práctica porque fueron varios meses. El tema o la situación ocurrió un día que mi hermano está muy metido en la lectura y está leyendo y leyendo y leyendo hasta que llega un momento que escucha a mi mamá que ronca. Y me dice mi mamá que ya, ella perdió conciencia, se duerme y para ella era una noche más. Pero que cuando se despertó en la madrugada, mi hermano estaba aterrado y le estaba moviendo y diciéndole que se levantara, que se tenían que salir de ahí ya. Ella no entendía qué pasaba, se salen de ahí, se van a la cocina y estando en la cocina le pide que por favor prenda todas las luces y después le pide que si tiene algo con lo que pueda espantar fantasmas, monstruos y demonios. Y mi mamá le dice como, oye, el libro que me estaba leyendo ni de terror era que te pusiste a ver en la tele. Y él le dice, no mamá, es en serio, ¿tienes algo? Y por mi abuela, que era una persona muy católica, muy devota, mi mamá se sabe un par de oraciones porque ella ya no siguió como practicando nada de eso. Entonces dijo un par de oraciones que se sabía como que a medias, mi hermano las empezó a repetir y de repente se tuvieron que quedar ahí toda la noche hasta que amaneciera y ya es cuando mi hermano se tranquilizó, se quedaron los dos dormidos en la sala y al día siguiente estaban hablando acerca de lo que te voy a decir que a mí me tiene frío. Parece que mi hermano, cuando siente que mi mamá se duerme, la acomoda para que ella no se vaya a torcer el cuello porque ya le había pasado y él sigue leyendo porque la historia estaba muy buena. Era algún clásico. Y era alguna novela más como dramática y cómica que un tema relacionado con el terror o la ciencia ficción. Y él está leyendo y leyendo y leyendo cuando siente en algún momento que hace mucho frío en la habitación. Y nota en algún punto que está aventando vaho por la boca y eso se le hace muy extraño. Cuando baja el libro para ver si hay algo raro en la habitación, porque tienen dos luces de noche en cada lado, las que son de los burós normalitos a los lados de la cama, bueno, esas estaban encendidas, empiezan a parpadear una vez que baja el libro y ve justo al pie de la cama una persona que se está asomando, que tiene todo el cuero cabelludo negro y la piel se le ve pálida y con unas manos absolutamente oscuras le está sobando los pies a mamá y cuando lo soba, mamá se ve que se está como retorciendo pero no emite ningún sonido. El problema es que tiene los ojos bien abiertos y es como si le estuviera haciendo sufrir. Y le está haciendo un masaje en los pies y le retuerce un poco los dedos. Y mi hermano empieza a hablarle y le empieza a decir, ¿qué estás haciendo ahí? Deja a mi mamá, deja a mi mamá. Y esa cosa, como si mi hermano no existiera, sigue haciendo eso hasta que llega un momento en el que mi hermano desesperado toma el libro y se lo avienta encima. Y es entonces cuando se va encima de mi mamá, la empieza a mover. Mi mamá sale de ese trance y ya no había nada en el cuarto. Mi mamá se muere de miedo con eso y empieza a notar que sí, en las noches que no está durmiendo bien es cuando más dolor es el que tienen los pies. Entonces deciden que tienen que hacer algo, no saben qué van a hacer. Y mi hermano es el que le dice, esa cosa era muy oscura, busquemos cosas que sean de luz. Entonces comenzaron a prender velas, porque te estoy hablando de esos ayeres donde no era tan fácil tener focos por todas partes. Ponen velas en el piso, lo cual era peligroso, las encienden. Y de día mi mamá se ponía guaraches y se ponía a caminar en el patio que le diera la luz del sol. Y mi hermano, con las dos oraciones que le dijo mi mamá, se ponía a rezarlas y se ponía a echarle agua en los pies y que le diera la luz del sol. Y en una ocasión más le tocó a mi hermano, según me cuenta mamá, que él estaba ahí leyendo y vio cómo esa cosa vuelve a salir debajo de la cama. Se dio cuenta porque el cuarto se empezó a poner frío, frío, frío. Y cuando se le queda viendo, esa cosa solo está viendo los pies de mamá, se agacha y se vuelve a meter por donde vino. Mi mamá me dice que es la cosa más aterradora que le ha pasado. Ella ni en cuenta porque estaba dormida. Y que a raíz de eso mi hermano, cuando tuvo la primera oportunidad, se fue de casa. Hubo una historia que no les conté ahora que estuvimos haciendo los shows en vivos. ¿Por qué? Porque se me olvidó. Y ahora que estamos empezando el año, quiero estar totalmente libre para traer nuevas historias y esa historia está ahí pendiente para que la escuchen y crean, no está de locos. Cuando fui a Mérida, hubo una persona que se me acercó y me dijo, yo tengo una historia que es del pueblo de donde vengo. Es un pueblo cercano a Mérida. Dice, y es algo que todos los que somos de ahí lo creemos. Resulta que en esta localidad, que también es de Yucatán, no nada más creen en los chaneques. Creen en brujos. Y creen en brujos porque decían que había uno muy poderoso en su localidad, pero ya hace muy buen tiempo. En esa localidad
en las afueras, que te quiero decir que ese pueblito es un pueblo pequeñito, pero todavía en las afueras de ese pueblo, a unos kilometritos, digamos que de la parte principal, hay 2 árboles muy grandes. De estos árboles que tienen todo el tronco descubierto y solo la parte de arriba está llena de follaje, y el tronco es bastante largo y bastante alto, hay 2 árboles y todos los identifican porque lo reconocen ese lugar como tierra maldita. Una tierra en la que nadie se debe de acercar, un lugar al que nadie tiene que estar ahí buscando ni un refugio, muchísimo menos en la noche. Y te digo que ni un refugio menos en la noche, porque ese lugar tiene algo muy característico. Si llegas a pasar por el camino que está muy cerquita de esos 2 árboles y te asomas, vas a ver que en esa hondanada hay abajo una casita. Una casita que ya al día de hoy está bastante maltrecha, que se ve que tiene décadas de descuido, pero aún así nadie se atreve a tocarla, porque en esa casita vivió una bruja. Una bruja que en ciertas ocasiones en el año era muy peligrosa. La gente lo identificaba, sabía perfectamente de esas ocasiones, pero al día de hoy esos detalles ya no los tenemos. Se perdieron con el tiempo, y se perdieron junto con las personas vivas que lo conocían, que ya al día de hoy no están entre nosotros. Sin embargo, la persona que me cuenta la historia la escuchó desde que era pequeño, cuando estas personas aún estaban entre nosotros, y esta historia se la contaba no como un cuento ni como una leyenda, sino como una advertencia. No te acerques nunca a ese lugar. Si algo te llama, no vayas para allá. Si sientes que algo te está trayendo, ve al lado contrario. No te acerques a la casa. Y si ves a una moradora, a alguien que está allá adentro, aléjate lo más rápido que puedas. Se decía que en esas noches que esta mujer era peligrosa, hubo pocas en las cuales vino a atacar la ciudad. No atacaba a las personas, atacaba a los animales. Durante las noches se escuchaban diferentes tipos de alaridos de distintos animales y las personas en las primeras ocasiones se atrevían a salir, pero con lo que se topaban era algo tan aterrador que mejor regresaban a sus casas. Y regresaban fríos y pálidos y preferían que esos animales siguieran pasando un mal momento porque ellos no podían hacer nada. Con el tiempo se pasaron la advertencia y para cuando este niño, el que me cuenta la historia, era aún un niño, me cuenta que en una ocasión le tocó escuchar que los animales empezaron a chillar de noche y él quería salir para ver qué pasaba porque era el animal de algún vecino y sus papás le dijeron directamente: no se te ocurra porque tal vez no regresas. En la mañana siguiente, él va y se entera que un cerdo y un par de gallinas están destrozadas en sus corrales, como si algo se hubiera metido y no se hubiera alimentado de ellas, simplemente los quería dañar. Y es donde le empiezan a contar detalles de esta historia. Parecía que había algún tipo de felino grande, muy agresivo, que de cuando en cuando aparecía y atacaba a los animales. Aquellos que estuvieran en jaula o fuera no importaba, él atacaba y de alguna manera se colaba dentro de las jaulas y les hacía daño. La primera de sus víctimas fue un caballo, y era un caballo muy bronco. Era un caballo que las personas lo tenían como un poquito apartado y no querían estar cerca porque era salvaje y agresivo. Y ese caballo, el más agresivo de todos, fue la primera víctima, como si este felino o esta cosa quisiera dejar claro quién era el más fuerte. Cerdos, vacas y no sé qué otras cosas tenían en estas jaulas, todo poco a poco lo iba dañando con el paso de los años. Y en una ocasión, un familiar que ya no estaba vivo para cuando este niño nació, una mujer que en ese tiempo era bastante joven, estaba apenas iniciando una situación relacionada con un negocio que tenía que ver con venta de huevo, con venta de ganado, y tenía apenas un par de vaquitas y un par de gallinitas. Llegó la noche en la que todos empezaron a escuchar a los animales que estaban haciendo estos alaridos y a esta mujer no le importaron las leyendas. Por algún extraño método se documentó. Comenzó a preguntar cuando la gente no se daba cuenta y empezó a ir fuera del pueblo para tener un poquito más de información, porque dicen que la mujer llevaba diferentes cosas: una cuerda llena de nudos, ropa amarrada una con otra, unos botes que tenían agua y lo que parecía como un tipo de fuete, pero un fuete extraño porque al final lo tenía amarrado con más cosas, lo que le daba más la apariencia como de un látigo. Esta mujer está cazando a ese felino y cuando está cerca de él, en lugar de arrojarse contra el felino, se arroja contra la sombra y comienza a azotar la sombra y empieza a decir cosas en un idioma que no era el español. La mujer empieza a desatar nudos, empieza a escupirle cosas a la sombra y de repente el animal se queda inmóvil y empieza a hacer un tipo de maullido, de alarido extraño. Entonces ella saca estos botes, le arroja el líquido y le prende las patas.
las patas se empiezan a incendiar, se empiezan a llenar de fuego, el animal no se puede mover, la mujer se acerca y con el fuete comienza a azotarle las patas y el rostro una y otra vez, solo las patas y el rostro. En algún momento el alarido es tal que esta mujer se apiada y le dice en español: si nos vuelves a atacar y yo estoy viva, esa va a ser tu última noche, ¿entendiste? Y dicen que el animal entonces cayó. La mujer fue, trajo un balde de agua, le aventó el agua a las patas y entonces algo dijo y el animal se fue huyendo. Esa misma semana, vestida en un sayal, en una ropa que parecía más como una arpilla donde metes verduras en algún mercado, este tipo como de cocido que es bastante como picoso y rígido, esta mujer venía vestida en eso y la reconocieron, era la bruja que vivía en la casa de las afueras, con las manos y las patas quemadas y la cara toda llena de cortes. Iba caminando en el pueblo, iba caminando por las calles, iba diciendo algún tipo de oración y esta mujer, después de cuando pasó por su casa, solo salió, se le quedó viendo, se cruzaron las miradas, la bruja se fue y hasta que la abuela falleció 5 años después, la bruja volvió a atacar. Esta historia que te voy a contar es parte de lo que espero que pase en este 2026. No depende de mí, depende de algunos de ustedes, pero estoy a punto de contarte cómo concluyó una de esas historias que me mandan, que están ocurriendo en tiempo real y no tengo la menor idea qué es lo que está a punto de suceder, porque hubo una persona que hace varios sábados de sombra nos contó algo que le sucedió al ir a visitar una casa y dijo que por situaciones económicas tenía que aceptar el trabajo e iba a volver a ir a ir. Si sabes de qué historia te estoy hablando, por favor ponla en comentarios. Si no sabes, no te preocupes, te voy a contar todo el contexto porque hay algo. El contexto es bastante más extenso de lo que crees. Y te voy a contar detalles de esa persona porque tal vez así haga sentido por qué vivió lo que vivió. Ahí te va. Vamos a ponerle de nombre a esta persona, Leonardo. Leonardo, desde muy pequeño tuvo vivencias bastante raras. Leonardo viene de otra generación, de otra generación. Es una generación que vivió en un mundo muy diferente al que es el día de hoy. A Leonardo le tocó un mundo muy crudo, un mundo postguerra. Y él era parte de una familia de inmigrantes que se habían criado en un país que no era en el que ellos habían nacido, que iniciaron como personas que no estaban bien aceptadas en la sociedad. Poco a poco fueron construyendo cosas, pero cuando llegaron con sueños y esperanzas, les tocó una realidad muy dura que tenían que afrontar. Y el sueño y la esperanza y los deseos de comer leche y miel se transformó por una capa muy dura de piel, una realidad bastante cruda que lo recibí en el día a día y simplemente unos pies de hierro para tener que caminar en algunos de esos calvarios que les tocaba vivir como familia. Vivían en unos barrios sumamente complicados. De esto que te estoy hablando, ya de todas las personas que estaban ahí y que eran activas, ya no existe nadie. Ya pasó muchísimo tiempo y me vas a entender por qué. Él vivió en unos barrios que estaban controlados por grupos muy fuertes que tenían temas de crímenes, pero no era en México, era en otro país. Y en ese país en el que estaban estos grupos, estamos hablando que él vio cómo esos grupos fueron cambiando, porque las personas en sus actos fueron ocurriendo cosas entre ellos y comandos policiales, y poco a poco fueron desapareciendo. ¿Por qué te lo menciono? Porque un pequeño de 6 años ante esa realidad le toca darse cuenta de cosas que muchas veces los papás al día de hoy quieren cubrir y no saben ni siquiera cómo abordarla. Ahí no había esos temas, ahí se escuchaban balazos, se escuchaban disparos y al salir de tu casa veías un grupo de personas subiendo a alguien a un vehículo, te veían directo a los ojos y te decían: aquí no pasó nada, ¿verdad? Tú, siendo un niño, entendías en ese momento y te tocaba madurar en 2 segundos y decir no señor y voltear al piso, regresar a tu casa y meterte. Esas fueron parte de las vivencias que él tuvo que vivir una y otra vez. Cuando él tenía cerca de 10 años, que él ya entendía el mundo en el que estaba y que era un mundo muy peligroso, que cuando salía a la calle no era un lugar para amigos, no era un lugar para jugar, era un lugar de peligro latente. Y cuando salía ahí, a sus 13 años, sabía escabullirse, sabía pasar desapercibido, sabía que en algunos momentos, en aquel tiempo y en ese lugar específico, la noche era su amiga, porque en aquellos ayeres generaba sombras, permitía que se ocultara, permitía que cuando escuchaba algún vehículo que se estaba acercando sabía en qué recoveco meterse y cuando pasaba el carro, él pasaba totalmente desapercibido. Sabía que tenía que elegir muy bien su ropa. Hay ropa que en la noche se distingue más que otra.
Y eso a sus escasos 13 años le daba ciertos conocimientos que al día de hoy muchos adultos ni siquiera tienen idea que deben de considerar en un mundo así. Él era un sobreviviente, una persona que le había tocado lo más fuerte de la vida desde que era muy pequeño y sin él haber pedido nada de eso, y simplemente le tocaba dar el trago amargo y seguir adelante. Todo esto te estoy contando porque a sus 13 años, en esas escabullidas nocturnas le pasó algo muy extraño. Él va caminando y al ir caminando por una calle, es como un instinto que desarrolló. Yo me di cuenta desde pequeño que percibo a las personas, las siento. Y dice, y siento las miradas, siento cuando alguien me está observando. Vivía en un barrio que era peligrosísimo. Si alguien te estaba observando, no tenía buenas intenciones y se podía ocultar así como yo me ocultaba en la noche. Entonces era una situación de vida o muerte todo el tiempo. Cuando alguien te observaba, tenías que hacerle caso a tu instinto. Hay que correr, hay que esconderte, hay que voltear. Tu instinto te hablaba y en ese tiempo lo tenías que tener muy bien afinado o tal vez no la ibas a librar. Amigos míos no la libraron. En mi caso, estoy caminando en una caminata nocturna y mientras ando por la noche, ocultándome en las sombras porque era mi momento de libertad. Mi papá era una persona que tenía un carácter muy explosivo, muy agresivo. Él había venido de una guerra y vino muy afectado. Entonces tenía arranques y era una persona muy violenta. Y con el paso del tiempo me di cuenta que era algo que él no podía controlar. No podía tener mano en eso. Y lo intentaba, y lo intentaba, y lo intentaba, pero le ganaba por mucho. No sé exactamente qué vivió, no sé exactamente qué pasó, pero lo dejó muy mal. Para mí salirme de la casa en la noche, aunque estaba en un barrio peligroso, era menos peligro que permanecer en casa. Era más libertad. Así es que estoy caminando esa noche por ahí cuando de repente siento algo extraño. Hay un punto en especial, adelante y a la izquierda, que me está llamando la atención. Me está llamando mucho mi atención, está despertando mi instinto y es raro. No sé por qué lo está despertando, no sé exactamente qué es, pero mi instinto me dice sigue adelante y voltea. Yo confío en mi instinto. Es algo que he desarrollado y después de tantos momentos difíciles que he vivido, yo he aprendido que él es mi mejor amigo. Él me guía y él me orienta. Con él no tengo dudas. Amigos míos han tenido dudas y ya no están aquí. Yo no. Y esa relación la tenemos muy bien cimentada y muy bien definida. Así es que comencé a caminar y volteo al lado izquierdo y me topo con una escena que hasta el día de hoy me acompaña. Hay una ventana que es como un rectángulo muy grande. Es una ventana, un ventanal que llega casi hasta el piso de la habitación en donde está esa ventana y a los lados son dos ventanas pequeñas que salen de la propiedad. Imagínate que el ventanal como si tuviera un pequeño pasillito, tal vez 1 o 2 blocks, medio metrito tal vez hacia afuera. Esa ventana está afuera, la pared se ve como más hacia adentro y el ventanal tiene una pared grande al frente y 2 ventanas chiquitas a los lados. Bueno, ahí se ve donde hay una persona, pero sus pies no tocan el piso. Sus pies están separados casi 30 centímetros y se están balanceando de un lado a otro. Justo a la altura que deberían de estar los pies tocando el piso, hay ahí un letrero con letras grandes que dice, informen a mi familia. Cuando él ve eso, dice, yo ya sabía lo que estaba ocurriendo. Vuelvo a decir, no era algo ajeno para mí. Esa persona había decidido que ya era mejor no estar aquí entre nosotros. Lo que yo hice fue regresar a casa. Les expliqué eso a mi papá, me dio una tunda, me dio unos regaños, un par de golpes, llamó a la policía y haciendo las cosas, no sé si en anonimato o no, llegan un grupo de patrullas de policía y en efecto, ese vecino de esa propiedad que estaba a unas cuadras de la casa se había desvivido. La imagen la tengo grabada, pero aparte la sensación, mi instinto me llevó ahí. Tal vez, porque con el tiempo le he dado vueltas, tal vez era como si él me estuviera diciendo que por favor lo ayudaron que fuera con eso, que no se quería quedar más tiempo ahí. Descubrieron que tenía más de 3 días en esa zona y era un barrio tan peligroso que la gente no estaba volteando a ver a las casas. Vuelvo a decir, a mí me lo llamó mi instinto. Pasan los años, tiene 1000 vivencias, nuestro buen Leonardo. Y Leo, estando en una ocasión ya trabajando, le toca vivir una experiencia sumamente extraña. Lo envían a una casa, tiene que hacer unas reparaciones, cosas que son como técnicas, como trabajos técnicos en la casa. Lo contrata una empresa, él va para esta casa y entonces está tomando unas medidas desde el exterior porque tiene un daño desde el exterior la propiedad. Es un departamento, un complejo de departamentos, él fuera de la propiedad puede tomar medidas del departamento en el que le solicitaron y de repente la puerta del departamento se abre de golpe y le muestra a un tipo que mide más de 2 metros, sumamente robusto, piel oscura, pelón y aparte de eso, exageradamente agresivo.
y el tipo lo está gritando y lo empieza a perseguir. Él reacciona muy rápido, así es que sentado en el piso y con las manos echadas atrás, empieza a moverse rápidamente para alejarse de esa persona, y esa persona, un poco por su tamaño y su forma de caminar, le permite que haga algo de distancia porque no se mueve tan rápido. Pero el tipo va gritándole: ¿qué estás haciendo con mi casa? ¿Qué carajos estás haciendo tú? Y comienza a decirle un montón de comentarios directamente como en contra de él y de su aspecto, mostrándole que era una persona que no aceptaba a nadie más que personas que tuvieran un aspecto similar al de él. Pero le empieza a decir tantas cosas que se da cuenta Leonardo que esa persona tiene problemas, y problemas graves. Él no estaba haciendo nada, y cuando está en el piso le dice: espérate, soy de trabajos técnicos, me contrató otra empresa que son los dueños del edificio, si tienes algún problema llámales, y no te toqué ni nada porque lo que voy a hacer de reparaciones hasta que ya me lo autoricen es cuando ya puedo venir a tu departamento, no te quería molestar, pero es todo. O sea, háblales, pregúntales por mí. Estoy haciendo esta parte y tú la puedes ver, está dañada. Entonces yo vengo a eso. Y entonces el tipo le dijo: yo no tengo por qué estar soportando esto, te voy a tronar aquí, te voy a romper aquí. Entonces Leonardo se levanta como puede, se va escaleras abajo y después tiene que regresar, encuentra toda su herramienta tirada en el piso. El tipo le hizo un mugrero, Leonardo la recoge lo más rápido que puede y entonces le marca a la empresa y le dice: oye, voy a regresar, los voy a ayudar con mucho gusto, pero necesito que me mandes mínimo a 2 personas que me estén ahí resguardando. Ese tipo está loco. Ese tipo es una amenaza, y te lo voy a decir, no es alguien que esté hablando por hablar. Yo reconozco esas personas. Ese tipo puede hacer daño a alguien. Entonces, por favor, o me mandas 2 personas o no puedo trabajar contigo. La empresa entiende y le comentan que sí, que no le quisieron decir porque no siempre ocurre, pero que ya habían tenido encontronazos y que había mandado una persona al hospital. Entonces Leonardo se molesta con la empresa y le dice: ¿cómo no tomaste esta alternativa de decirme para yo también tomar mis precauciones? No, bueno, discúlpanos, es que realmente no te queríamos hacer el trabajo más pesado, tal vez no estaba, no siempre está en su hogar y así. Y bueno, Leonardo, después de una discutida quedan de acuerdo en que bueno, va a ir junto con 2 personas más. Pasa un par de semanas, van al lugar y cuando está llegando al lugar, él llega un poco más temprano, está en ese piso donde está ese departamento, y al llegar la puerta está semiabierta y dice que llega un aroma que él ya para este momento de su vida lo reconoce. Y cuando lo huele dice: esa persona ya no está entre nosotros, está allá adentro, y esto ya pasó hace más de una semana. Cuando llegan las otras 2 personas, Leonardo les abre y les dice: miren, no voy a entrar, no voy a tocar la puerta, estoy seguro que allá adentro hay un cuerpo sin vida. Mejor ustedes revisen, vamos a tener que hablar con la policía. Y ellos dicen: ¿pero por qué? El aroma yo lo reconozco perfectamente. Pero sí, huele muy feo, pero no tiene que ser eso. Es un aroma que después de que lo hueles sabes de dónde viene. Allá adentro hay un cuerpo. Cuando los tipos abren la puerta, porque está semiabierta, ven como al final del pasillo hay una mancha en el piso, y Leonardo parecía que sabía perfectamente qué estaba hablando, porque en efecto esa persona, ese loco que lo había atacado, había decidido también que ya no quería estar aquí. Y van a pasar varios años, y un día lo invitan la policía para que vayan a hacer una apertura de un lugar. La policía necesita hacer un allanamiento de morada, y por el tipo de propiedad, él tiene ciertos conocimientos técnicos donde los puede apoyar con eso. Entonces Leonardo les dice: claro que sí, yo los puedo ayudar, tiene tanto costo, les pido por favor que me estén resguardando, y desde ahorita estamos hablando un tema de armas, porque si hay armas no me interesa, no me voy a exponer tanto. Él le dice: no tiene que ver con armas, es más bien una persona ya mayor que tiene problemas con el rentero desde hace un tiempo, y es una mujer ya mayor que no es violenta, pero no nos quiere abrir, necesitamos abrir sí o sí. Sí, no se preocupen. Leonardo viene llegando a la casa y me dice: no te lo puedo explicar porque no sé cómo decirte, pero cuando llego a la casa no me invade ningún aroma, pero sí una sensación en el centro del pecho, y volteo con la policía y le digo: pueden creer o no que estoy loco, pero no veo forenses aquí y yo les recomendaría que tuvieran uno. Y los policías voltean a verse y le dice: ¿ahora te crees psíquico o qué? Él dice: no, pero allá adentro hay un cuerpo. ¿Por qué? No sé cómo decirles, pero instintivamente lo siento, allá adentro hay alguien que ya no tiene vida. Y los policías dicen: bueno, tú abre y ya, es lo que te toca. Y él dice: sí, no te preocupes. Termina de abrir lo que tiene que abrir, entran los policías y apenas entran, sueltan un grito y dicen: el aroma aquí es asqueroso. Y él entonces huele ese aroma y dice: se los dije, allá adentro hay un cuerpo. Y sí, parece que tenía más de 3 semanas el cuerpo ahí. Platicando con Leonardo, le pregunté: oye, pero eso, o sea, sí había un pequeño olor. Y me dice: es otra cosa. Ya he estado tan cercano a situaciones que tienen que ver como con cosas negativas
que las percibes. No es que partir al otro mundo sea malo, pero las circunstancias de esa mujer estoy seguro que sí. En ese lugar se sentía había algo malo y se sentía que estaba la presencia de la muerte. La plática se estaba tornando extraña. No sabía si eran las creencias de Leonardo honestamente o no, hasta que me dice, mira, antes de lo que me pasó, de la historia que te mandé, de lo de esa casa, tuve 2 vivencias más, que fueron cosas que me marcaron al día de hoy. Dice, la primera es que, es lo que te digo, el mal, las malas intenciones, el deseo negativo, el maligno, dice, porque yo creo en el diablo. Yo he tenido experiencias que tienen que ver con él, y es algo, es una fiera, es una maldad tan profunda que cuando lo ves a los ojos, cuando lo tienes cerca, no hay duda que no es un ser humano, hay algo más ahí. Se fui a una casa que me hablaron porque tenía un problema técnico de los que yo reparo. Cuando llego a la casa, me abre una mujer que está vestida de enfermera. Esta mujer, en el instante que la veo, me da una mala espina, pero me da una sensación tan negativa que me dispara todos mis instintos de supervivencia. Eso que desarrollé cuando era niño, me vuelve a hablar aquí y me dice, aléjate en este instante. Y no le hice caso por primera vez. Ya pasaron muchos años, han pasado décadas, desde que yo vivía en esos barrios y tenía que tener mi instinto muy afinado. Ahora, por el trabajo y en la vida adulta, no puedes ser tan reactivo. Tienes que ser también bastante analista. Lo que me ha llevado a que mi instinto y yo al día de hoy no estamos a veces tan de acuerdo siempre. En ocasiones yo he tenido la razón, en ocasiones él. En esta, doy gracias a Dios de que él tenía la razón y que me siguió gritando después de que no le hice caso por esto. Cuando entro en la propiedad, después de ver a esa mujer y que me pone la carne de gallina, la mujer me dice que vaya adelante y yo le digo, oiga, ¿sí sabe quién soy y para qué vengo? Y me dice, sí, no importa, pasa. Y eso me vuelve a disparar una alarma. ¿Cómo que sí, no importa, pasa? Si sabes a lo que voy, me vas a decir exactamente a qué zona voy, y si no, solo me estás haciendo pasar por pasar. Aquí está extraño. Entonces ella me indica que camine hacia adelante. Doy un paso cuando empiezo a escuchar los cerrojos que se cierran y veo a esta mujer con una llave que está cerrando las cerraduras. Son 3 cerraduras, 2 son de llave y la de abajo tiene como que una cadena, algo medio extraño. Y entonces cuando tiene la mano puesta en la llave en la segunda cerradura, la distraigo al instante y le digo, espérate, ¿qué estás haciendo? A mí no me vas a tener aquí encerrado, esto me da muy mala espina, no me está gustando. Y la mujer se distrae conmigo y deja la llave puesta ahí, que era lo que yo quería. La mujer me empieza a decir, ¿por qué te alteras tanto? Nada más te estoy dando la entrada, estoy siendo amable. Sigue caminando al fondo, yo te sigo atrás. Y entonces yo la quiero distraer y le digo, no, yo no voy a avanzar por esta casa si estás detrás de mí. Me das mala espina, lo lamento. No quiero ser ofensivo contigo, pero realmente no me siento cómodo contigo. Es que por favor, guíame a donde tengo que ir. Y dice, o me voy de aquí de una vez. Y dice, y en eso la mujer, por un instante, una milésima de segundo, es como si se quitara la máscara que tenía y le sale una sonrisa, pero es una sonrisa como si estuviera saboreando un platillo, una comida, algo que está a punto de devorar, y es una milésima de segundo y después se vuelve a poner seria y me dice, sí, claro. Y empieza a caminar tantito adelante, yo veo que la cerradura está ahí puesta con la llave, camina 2, 3 pasos, comienzo a seguirla y entonces el pasillo se torna cada vez más oscuro. Desde afuera no se notaba tanto, pero ya adentro era imposible ver. Y nada más escucho su voz al fondo del pasillo, porque yo voy mucho más lento que ella, que me dice, es en esta habitación. Y se ve que hay un haz de luz, pero no la veo a ella. Voy caminando, supongo que en algún momento entró, estoy tan ansioso y tan nervioso que no sé si me distraje un segundo. Llego a la habitación y lo que me topo es algo horrible. Hay como una bañera hecha, o sea, no una bañera de real, sino estamos hablando de unos botes con unas tinas que tienen bolsas. Y adentro de una de esas hay una persona que está desmayada, está en muy malas condiciones, y ahí está en una de las paredes lo que me mandaron a mí para que reparara. La persona se ve que tiene líquido vital saliendo de ella y es algo muy reciente, y cuando veo eso me asusto, doy un paso a la derecha instintivamente y volteo, y cuando volteo la tenía pegada a mí a esa mujer, pegadita, y me está viendo sonriendo y se empieza a carcajear. En su mano izquierda trae un cuchillo largo, lo tiene abajo como intentándolo esconder con su pierna, y entonces desde lo más profundo de mí, desde el máximo valor que logré retener en ese instante, porque no me considero la persona más valiente, pero ahí sentí que era o vida o muerte, le digo, de una vez clávalo y clávalo ya. Dice, porque solo tienes una oportunidad, porque donde lo hagas mal,
no te voy a dejar salir a ti de esta casa. Y la mujer, en lugar de que le dé miedo o reaccione, se empezó a reír. Y yo vi, con la luz que estaba entrando en la ventana en esa habitación, cómo los ojos se le pusieron negros. Y se empezó a reír y a reír y a reír como desquiciada. Yo le estoy viendo a los ojos, paso enfrente de ella, regresando al pasillo principal, comienzo a caminar dándole espalda a la puerta principal y esa mujer está nada más asomándose desde la habitación y se está riendo como loca. Yo vi en ese instante directamente al diablo a los ojos. Esa mujer no era una persona que trajera algo dentro. Me refiero como a una sustancia. Traía algo ahí que le estaba controlando. Y la maldad que se sentía en el lugar era algo tremendo. Cuando llego a la puerta, abro la puerta rápidamente, abro la primera, muevo la cadena, la mujer ni siquiera se movió. Dejo la puerta abierta, salgo corriendo a la casa, me meto a la camioneta y comienzo a llamar a las autoridades. Cuando les describo la escena, en menos de 5 minutos hay 10 patrullas afuera del lugar. Yo salgo de la camioneta diciéndoles porque soy una persona responsable y porque donde vivo las autoridades en estos casos hacen muy bien su trabajo. Me ven a mí, me piden que les dé el reporte, que si fue el que marqué. Hacemos rápidamente como una relación donde se entiende que yo estoy muy asustado por lo que acabo de impactar y ellos entienden que yo no tengo nada que ver con la situación. Y entonces entran y después de 10 minutos sacan a una mujer esposada, totalmente con otra actitud, como ida un poco, y me dicen, está muy extraña esta mujer. Dice, la persona allá adentro está herida, pero está viva. Llegaste a tiempo, si no nos hubieras hablado, esa persona estaría mal. Y tú tienes una suerte tremenda. Esta mujer te iba a lastimar. Y él dice, sí lo sé porque se me acercó en silencio y con el arma. Y él le dice, te voy a decir yo lo que creo. Yo creo que no son sustancias. Los ojos que yo le vi a esa mujer era el diablo. Y cuando llega a decir eso, la mujer adentro de la patrulla cerrada, se empieza a reír y los voltea a ver a los dos. No había forma en la que llegara el sonido para allá. Dice, porque no se lo dije gritando, se lo dije bajito. Y la mujer es como si nos hubiera escuchado. El tipo se me queda viendo, me doy media vuelta y le digo, ¿hay algo más? Y me dice, no te preocupes, ya tenemos tu reporte, tenemos tus datos, si hay algo, te hablamos. Nunca me volvieron a hablar, no sé lo que sucedió. Me quedé enfermo de esa situación. Había tenido el demonio enfrente, no era la primera vez, pero esta sí era la más peligrosa que había tenido en la vida y fue algo horrible. En esta situación, y tal vez por esas experiencias, lo que después me pasó va a tener sentido. Una última vez que ayudé a la policía y después de eso me juré que nunca más los iba a volver a ayudar. Y mis respetos para las autoridades, pero es por las vivencias que tuve. Me llaman y me piden que por favor vaya a abrir una casa. Antes de que entre, veo que las autoridades están con armas desenfundadas. Llego ahí y les digo, a ver, ¿qué sucede? Y entonces me dicen, la casa ya está abierta. Y sí, la veo abierta. Le digo, entonces no necesitas mi servicio. No. Ya la investigamos, la casa está bien, pero tuvimos que romper algunas cosas. Por favor, puedes ir y empezar a revisar qué necesitas, porque la casa la necesitamos dejar cerrada. Y entonces él les dice, pero esto es muy extraño, ¿por qué me piden eso? La dueña de la casa no vive en la ciudad, la tenía rentada. Y digamos que vinieron y la robaron la casa. Entonces ya nos dimos cuenta que ya se fue la persona, pero dañamos algunas de las partes internas de la casa y necesitamos que tú revises bien, nos digas qué necesitas, te vamos a hacer la orden de compra porque hoy tiene que quedar cerrada. No nos podemos ir de aquí sin que esta casa quede cerrada, es nuestra responsabilidad. No, muy bien, ya entendí. No hay nadie adentro, ya la revisamos, no hay nadie. Y me dice, pero te voy a decir que tal vez es por lo que viví desde niño hasta ahorita lo que yo sentí en ese lugar. Porque en el momento en el que cruzo el umbral, fue una sensación horrible. Era como entrar en una cueva que estaba llena de seres, animales o humanos, que están deseosos de hacerte daño, que esperan que te descuides 2 segundos para que ya no la cuentes. Era como si en cada esquina se escondiera una amenaza mortal, algo tremendamente fuerte. Ni siquiera en la casa de esa mujer que tenía el cuchillo, ni siquiera en esa casa me sentí así. En esta fue algo horrible. Toda la piel se me puso chinita, el cabello de mis brazos empezó a levantar, mi espalda estaba rígida como nunca, mi corazón empezó a latir con una fuerza tremenda, pero al mismo tiempo sentía mi pecho con mucha presión, como intentando que el corazón no hiciera ruido. La boca la tenía seca, los ojos los sentía como atentos a todos los movimientos aunque fueran microscópicos. Por eso cuando entro en la primera habitación, me hinco para tomar medidas y siento que desde atrás alguien me está observando, me pongo mal.
Volteo al instante, no veo a nadie, me hinco y me pongo como que en cierta posición para ver ese lado donde sentí la mirada y ahora siento una mirada detrás de mí del otro lado. Me digo mentalmente, Leo, tienes que hacer esto lo más rápido que puedas, tienes que ir de aquí ya. Ya, salte de aquí. Le grito al oficial, ¿realmente no hay nadie en la casa? No, por favor, y termina lo rápido posible porque estamos buscando aquí en el vecindario a la persona. El ladrón sigue aquí en el vecindario. Le digo, ¿cómo que el ladrón sigue en el vecindario? ¿Por qué me traen aquí cuando es una situación tan peligrosa? Por favor, termina rápido. Dice, eso me acelera, me voy a la segunda habitación, me hinco, comienzo a tomar medidas y vuelvo a sentir que alguien me observa, volteo, nadie está ahí. Para la tercera habitación en la que tengo que hacer eso, ya no volteo, pero empiezo a sentir como que esa persona cerca, me pongo de pie, volteo, nada. Dice, salgo de la habitación, me voy finalmente al área principal, llego con el policía y le digo, ya tengo todas las medidas, yo no sé qué sucedió ahí. Dice, pero aquí sucedió algo horrible, horrible. Y hay alguien adentro de esa casa. ¿Por qué? Porque dices eso, ya la revisamos. Porque yo sentí que había alguien observándome, hay alguien adentro. Entraron 3 policías y sacaron ahí al tipo. El tipo me estuvo siguiendo de habitación por habitación. No me preguntes cómo, porque no lo vi. Pero lo sentía porque me estuvo siguiendo por las habitaciones. Y esto lo sé perfectamente, porque él, cuando declaró que sí, que él me vio y me estuvo siguiendo en cada una de las habitaciones porque quería ver que me descuidara porque él llevaba una navaja escondida. Y ese tipo se había escabullido de un hospital psiquiátrico, que aquí es una cuestión importante. No toda persona en hospital psiquiátrico está ahí por esta misma razón, pero este tipo lo habían encerrado ahí porque en esa casa, 20 años atrás, entró con una navaja y dañó a las personas que ahí vivían. Porque él, cuando era pequeño, creció en ese lugar. Y cada vez que se escapaba del psiquiátrico, iba a esa casa y si se topaba con personas, las personas terminaban mal. Era una historia recurrente, era una historia que la sabían, y cuando él se enteró, cuando Leonardo se enteró, se hizo de un enojo con la policía que no te puedes imaginar. Y por primera vez les habló muy duro y muy fuerte y se me expusieron. Quería demandarlos, pero no tenía manera económica para poderlos llevar a una demanda. Y el oficial no se burló de mí, no nada, y me dice, discúlpame, también nosotros estamos limitados y no podemos abrir toda la información, pero sí te pido una disculpa porque sí te expusimos y no está bien eso. Y desde ese día me juré que ya no iba a ayudar a la policía. Pero entonces pasaron años en los que mi trabajo ya no pasó nada y todo estaba muy bien. Hasta 2025. En 2025, una empresa con la que he trabajado mucho tiempo me habla para que vaya a revisar una de sus múltiples casas que tienen en renta, que está dentro de una zona de condominios bonita. Y cuando voy para allá y me paro afuera de la casa, siento algo horrible. Siento algo parecido a esa casa de la señora, siento algo parecido a la sensación de ser observado de la otra, siento la presencia de la muerte, algo malo está ahí. Entro al lugar. Y cuando entro al lugar, es un lugar que tiene maldad. Es un lugar donde se hicieron cosas. Y yo no te quiero decir que soy la persona más perceptiva del mundo, porque no es cierto. Pero esto me pasó. Y estando ahí, siento eso. Y como si las cosas en esa casa me quisieran decir que sí, me están escuchando, se empieza a abrir la llave del agua de la planta baja en la que estoy. Empieza a correr la llave del agua, pero con todo, como si lo hubieran abierto al máximo. Y entonces camino por allá, pero aquí hay un tema importante. Como te das cuenta, nuestro Leo no es una persona normal. Leo, a diferencia de muchos de nosotros, él recibió instrucción militar. Entonces Leo toma muchas precauciones desde que es pequeño y ya cuando es adulto ya tiene metodología. Lo que hace que tenga ciertas perspectivas, ciertos ángulos de luz. Hay lugares en donde no se posiciona, sabe manejar armas y todo. Y en esta casa, después de lo que le pasó con la policía, dijo nunca más. Saca un arma, comienza a tomar posición y empieza a hablar. Si hay alguien en esta casa, quiero que sepan que soy un técnico que viene a reparar estas cosas. Me contrataron para eso, yo no tengo nada en contra de nada. Por favor, si hay alguien, sálganse porque no quiero que pase nada, estoy armado. Leo empieza a hablar en voz alta, no hay movimiento en la casa, no hay sonidos de pasos. Los ángulos que él toma es para no tener ningún riesgo, va solo y va pensando, maldita sea, si hubiera sabido no me vengo solo, ¿por qué no me avisaron que esta casa pasaba algo? Y después, bueno, es que este tipo de cosas, ¿cómo te van a avisar? Es raro, es extraño. Llega a la planta baja, cierra las llaves y entonces dice, vámonos rápido, ¿qué es lo que tengo que reparar? Y en la planta baja llega, toma medidas de una de las ventanas, entonces revisa la ventana, tiene ciertos como que desperfectos, ciertas roturas, y entonces tiene que subir a la segunda planta para ver si no hace falta nada más. Cuando sube a la segunda planta, llega a la segunda planta y la sensación, dice, es terrible.
En ese lugar se sentía maldad. Había algo ahí. Y empiezo en las esquinas pararme en ciertas posiciones porque hay algo en la casa y me está siguiendo. Y es la misma sensación de cuando sentí a esa persona años atrás, pero esta cosa no se ve. Y en esta cosa pudiera ser que hay una persona que se haya metido en la casa. Pero cuando abrió las llaves de la segunda planta y solo hay una entrada a ese baño y yo estoy de frente y no hay nadie ahí y voy caminando al baño y no veo a nadie salir y en ningún momento perdí vista de la puerta, dije, esta es otra cosa. Esto es la maldad que viene esa mujer, pero fuera del cuerpo de esa persona. Aquí hay algo. Llego al baño, cierro rápido las llaves, veo que hay una ventana rota, tomo entonces también medidas, veo también un problema en una puerta, un par de detalles más y me salgo lo antes posible del lugar. Cierro la puerta y no le digo nada a los dueños porque qué carajo les voy a decir. Me topé un fantasma, me topé un demonio, me lo guardé. Y yo pensé, por favor Dios, que me digan que no. Subí un poco el costo de las cosas sin decirles por qué. Es una empresa con la que yo trabajo, pero yo también no quiero perder relación con ellos, pero también es una situación que siento riesgo y yo prefiero que me digan que no y donde les doy los costos me lo aceptan al instante. Dije, ya saben que aquí hay algo, No lo pensé 2 veces y es entonces cuando me dicen en qué fecha tengo que volver ahí. Paréntesis, hasta este pedazo era donde toda la familia nocturna sabía esa historia. A partir de aquí es lo que pasó la segunda vez que Leo fue. Me dice, mira César, voy a ser muy honesto contigo. Hablé con 2 compañeros del trabajo y les dije que me acompañaran. No les dije que había algo raro en la casa, porque también no quiero que se sugestionen. Y yo no me creo un profeta, ni un medium, ni nada de eso. También puedo estar equivocado. Y simplemente tal vez tenía miedo. O tal vez había una persona en la casa. Así de simple. Entonces lo que yo hice fue algo muy sencillo. Les dije que iba a haber un pago extra, que íbamos a ir fuera de turno, teníamos que ir temprano a ese lugar. Eso es el fuera de turno. Ellos entran 1 hora. Nos fuimos antes y en esa hora, en ese tiempo que íbamos a estar ahí, les dije que trabajáramos en grupo, que estuviéramos los 3. Ellos son padre e hijo y tenemos muy buena relación. En ningún momento sentí que estaba abusando porque estaba muy al pendiente, que si pasaba algo raro, nos íbamos a ir de ahí. Y sí pasaron cosas, pero siento que son cosas que no nos pusieron tan en riesgo. Te voy a decir qué es lo que me ocurrió. Cuando llegamos a la casa, permití que ellos entraran en la casa porque quería ver qué reacción tenían. Y cuando entran tanto padre como hijo, se voltean a ver, se empiezan a frotar los brazos y el hijo voltea y me dice, esta casa tiene algo. Y el papá dice, como que aquí hicieron brujería, ¿verdad? Y entonces le digo, no sé por qué lo dicen. Tiene un ambiente horrible, es un ambiente feo. Estos lugares hay en México y en estos lugares hay cosas malas. Entonces le preguntan, Leo, ¿aquí sucedió algo cuando viniste? Y Leo les dice, sí, pero no hablemos de eso, no se sugestionen, vamos a trabajar rápido, son 2 ventanas, esta puerta, esta parte del piso, en 10 minutos estamos fuera de aquí, porque no venimos a reparar, venimos nada más a terminar de tomar estas medidas y hacer estos 2 cambios que nos llevan otros 10 minutos. Sí, no te preocupes. Como grupo van a la ventana de abajo, hacen el cambio de la ventana en 10 minutitos, suben la planta alta, toman medidas de una parte del piso, de una parte de una puerta, y en eso, uno de los 3 que van le dicen, oye, Leo, tú nos dijiste que íbamos a cambiar una segunda ventana, pero es que hay 2 rotas ahí. Y Leo le dice, no puede ser, o sea, son apenas 2 semanas que vine, es un barrio seguro y no ha habido ningún reporte de vecino, no puede estar rota, se hubieran dado cuenta. Pues no, están 2. Dice, entonces me asomo y veo y las 2 ventanas están rotas. Y en el momento en el que las veo, el papá tira un grito en la habitación que está al lado, que es la habitación principal. Entonces volteo a verlo y le digo, ¿qué pasa? Dice, me abrieron las llaves del agua del baño. Y le dije, eso fue lo que me pasó cuando vino. Dice, es que en esta casa hay algo malo, vámonos. Le digo, sí, pero nada más terminemos de poner las ventanas. En grupo lo hacemos, acuérdense que les voy a pagar mejor, así es que vayan, ayúdenme. Vamos para allá, cerramos las llaves y cuando salimos y nos quedamos viendo la ventana, nos quedamos fríos. La ventana del lado izquierdo, que era la nueva ventana rota, que estaban los vidrios en el piso, los vidrios ya no están rotos y la ventana está en su lugar, perfecta, así como yo la vi la primera vez. Se me quedan viendo los 2 porque los 2 vieron la ventana rota junto conmigo y les dije, miren, pongamos la ventana y vámonos de aquí ya, este lugar está extraño. Estamos empezando a poner la ventana cuando suenan pasos en ese segundo piso detrás de nosotros, como si alguien hubiera pasado. Estamos viendo detrás de nosotros y no había nadie. Los padre e hijo se voltean a ver, yo les digo, acabemos rápido, terminamos de montarla y entonces me dicen, perdónanos Leo, pero nos tenemos que ir ya. Empiezan a bajar rápido las escaleras, yo ya no los quiero detener porque ya habíamos tomado las medidas de lo que ocupábamos, ya no había por qué quedarnos más tiempo,
Yo por un tema que tengo en la rodilla me voy un poco más lento, pero entiendo que se vayan rápido y también no voy a asustarme por esta situación. Ya estamos ahí y ya hicimos lo que teníamos que hacer. Y cuando voy bajando las escaleras, frente a mí, después de que ellos salen y están afuera, la puerta de la entrada se empieza a cerrar y me quedo viendo y por primera vez en mi vida, ahora sí, me puse pálido. Frente a mis ojos en la puerta hay una cara feliz marcada con algún tipo de líquido que no sé si es un rojo oscuro o negro y está así grandota como si recién lo hubieran puesto. Llego a la puerta, la abro como puedo y cuando la estoy jalando siento que alguien pasa detrás de mí y se abren las llaves de abajo, pero a todo lo que da. Salgo de la casa, volteo con los dos y le digo, ¿pueden revisar algo por mí? Y los dos me dicen, no queremos entrar ya en la casa. Algo está mal ahí. Solo la puerta. Pueden ver atrás de la puerta si hay algo ahí. ¿Por qué? ¿Qué viste? ¿Vieron algo en la puerta? La puerta estaba normal. ¿La vieron? Sí, cuando llegamos la vimos. Y ahorita que se cerró, no queremos entrar en la casa, te decimos, hay algo mal ahí. Véanla por favor. Dice, los dos se asoman, jalan la puerta y están así asomados y voltean y me dicen, pues si es una broma no entendemos. ¿Hay algo no en la puerta? No, la puerta está normal. No hay una cara feliz y los dos se me quedan viendo y me dicen, no friegues. Vámonos ya de aquí. Y suenan donde el agua se está corriendo en el piso de ahí de abajo. Y les digo, yo ya no voy a entrar. Ellos me dicen tampoco. Cerramos la entrada de agua desde afuera. Cerramos la puerta y dijimos, aquí no volvemos a pisar. Íbamos de camino, regreso a las oficinas cuando les dije, escuchen, marco a la compañía y les comienzo a decir, ya terminamos. ¿Todo bien? ¿No pasó algo extraño? Y entonces los volteo a ver y me dice, el más grande de los dos, el papá, me dice, ya saben. Me lo hace con una pantomima, como mencionando las palabras, pero sin que salga el aire para que no nos escuchen en la línea. Y entonces yo volteo a verlo y muevo la cabeza de arriba abajo y le digo a la persona de la empresa, si pasaron cosas raras, tengo una pregunta. ¿En esa casa pasó algo? Y ellos instantáneamente cortan el tema, lo cambian y me dicen a mí, Leo, ¿pudiste terminar? Sí. Entonces hoy mismo te damos tu cheque, pasa por él. Y el tema acerca de qué sucedió en esa casa lo evadieron por completo y era casi diciéndome, si quieres seguir trabajando con nosotros, ya no preguntes. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta segunda fogata del 2026. Antes de terminar, permítanme decirles un par de cosas. Primero, ¿cuál fue la historia que más les gustó? Y déjenmela aquí en los comentarios. Segundo, familia nocturna, recuerden que vamos por el 2026, familia nocturna. Así es que en este 2026, vamos por ti, Spotify. Así es que si aún no nos siguen en estas redes, vayan a Spotify, vengan las 5 estrellas, por favor. Escuchen un par de videos y síganos porque si ya llegamos al 1,000,000 en YouTube, vamos por el 1,000,000 en Spotify. Y una vez dicho esto, familia nocturna, este 2026 está lleno de un montón de sorpresas que les vamos a tener, pero vamos a ir dejando que cada una vaya teniendo su momento. La primera es que esperemos a que nos llegue la placa del 1,000,000 para el video del 1,000,000 de suscriptores que va a estar brutal. Pero de aquí, hasta que nos veamos en ese video, o bueno, mejor antes, de aquí, hasta que nos veamos el próximo jueves, les deseo que tengan dulces pesadillas. Bye bye. Pero antes de irme, familia nocturna, si nos quieres apoyar para que en YouTube hagamos el milagro de llegar a los 2,000,000 de suscriptores este año, entonces, simplemente, si te gustaron 2, 3 o más historias, compártele este video a 3 personas. Y así, antes de diciembre, tal vez llegamos a los 2,000,000 en YouTube. Pero bueno, de aquí hasta el próximo jueves, de nuevo te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.